Seguro que la historia nos suena a todos, ¿verdad? Una estrella en Oriente, unos pastores en el campo, tres reyes magos cargados de regalos. La escena del nacimiento de Jesús es sin duda uno de los relatos más famosos de nuestra cultura. Pero, más allá de la tradición y de las postales navideñas, ¿qué sabemos realmente de lo que pasó? Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Hasta qué punto lo que nos cuentan de la Natividad es un reportaje de lo que ocurrió? ¿Y hasta qué punto es otra cosa? Para averiguarlo, no queda otra que ir a las fuentes originales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que las únicas fuentes que tenemos del nacimiento de Jesús son los evangelios de Mateo y de Lucas. Ni Marcos, ni Juan, ni ningún otro texto de la época dice absolutamente nada. Y lo curioso es que, cuando leemos con atención a Mateo y a Lucas, nos damos cuenta de que no cuentan la misma historia. De hecho, cuentan historias pero que muy diferentes. A ver, fijémonos bien. Por un lado, Mateo nos habla de unos magos que vienen de lejos, de una estrella que los guía y de una dramática huida a Egipto para escapar de Herodes. Por otro lado, Lucas nos pinta un cuadro muy distinto: pastores, un viaje por un censo y un nacimiento humilde en un pesebre. Y aquí viene lo importante. En Lucas no hay ni rastro de los magos y en Mateo no aparece ni un solo pastor. Son, como vemos, dos relatos que no encajan. Y esta es la clave de todo. La mayoría de los expertos hoy en día están de acuerdo en que las diferencias son tan grandes que es imposible mezclarlas y crear un único relato histórico coherente. Como dice esta cita, esta incompatibilidad es una pista fundamental. Nos está diciendo que la intención de los evangelistas no era escribir una crónica de hechos, sino que tenían otro propósito en mente. Vale, dejemos un momento los textos y pasemos a la arqueología, que nos dice la evidencia física sobre los lugares clave de esta historia, como eran Nazaret, Belén y Jerusalén en la época en la que supuestamente nació Jesús. Esta pregunta, que aparece en el Evangelio de Juan, la verdad es que es muy reveladora. Refleja a la perfección la fama, o más bien, la falta de fama, que tenía Nazaret en el siglo I. Vamos, que no era un sitio importante, para nada. Y la arqueología lo confirma. Aunque en los evangelios se le llama ciudad, Nazaret era en realidad una aldea minúscula, insignificante, de apenas unas pocas hectáreas. Un lugar tan pequeño que no se menciona ni en el Antiguo Testamento, ni en los escritos del gran historiador de la época, Flavio Josefo, ni en ninguna otra fuente. Era literalmente un lugar del que nadie había oído hablar. Aquí vemos un contraste que es, de verdad, increíble. A un tiro de piedra de la humilde aldea de Belén, el rey Herodes había construido esta barbaridad: el Herodión, una fortaleza-palacio gigantesca, un monumento a su poder y a su ego. Por un lado, el poder imperial y la opulencia; por otro, la sencillez y la humildad, donde la tradición sitúa el nacimiento. Y por supuesto estaba Jerusalén, el centro de todo, la capital política y religiosa. Es aquí donde Mateo coloca la llegada de los magos y su encuentro con Herodes. Era, digamos, el escenario del poder, donde se movían los hilos y se tomaban las decisiones importantes que afectaban a toda la región. Entonces, a ver, si los relatos de los evangelios no cuadran entre sí y la arqueología nos muestra un contexto que a veces choca un poco con la narración, ¿cómo deberíamos leer estos textos? Aquí es donde entra una distinción que es fundamental: la diferencia entre una lectura literalista y una lectura que los expertos llaman histórico-crítica. La lectura literalista es la que asume que los evangelios son como una biografía moderna o una crónica de periódico, o sea, que cada palabra que leemos es un hecho histórico exacto, como si fuera una grabación. Sin embargo, la investigación bíblica, incluso la que acepta oficialmente la Iglesia Católica desde hace décadas, ya ha superado esta visión. Para entender de dónde vienen los evangelios, los expertos hablan de tres fases. Primero, claro, está la vida histórica de Jesús. Segundo, después de su muerte, los apóstoles empiezan a predicar, a contar lo que vivieron, pero interpretándolo ya a la luz de su fe. Y tercero, décadas más tarde, los evangelistas ponen por escrito esas tradiciones, pero seleccionando, adaptando y organizando el material para las comunidades a las que se dirigían. Y este es el punto clave: no eran cronistas, eran teólogos. Y esto nos da la clave para entender relatos como el de la matanza de los inocentes en el Evangelio de Mateo. Su propósito no era registrar un suceso histórico que, por cierto, ninguna otra fuente menciona. El objetivo era teológico. Para su audiencia, que era sobre todo judeocristiana, esta historia tenía un eco inmediato. Les recordaba la historia de Moisés, un tirano que manda matar a los niños hebreos y un bebé que se salva milagrosamente para al final liberar a su pueblo. Mateo está diciendo: ojo, que este Jesús es el nuevo Moisés. Bien, pues llegamos a la recta final. Después de analizar los textos, las contradicciones, la arqueología, ¿qué podemos decir que pertenece al núcleo histórico y qué es más bien una elaboración teológica?
El núcleo histórico en el que hay un consenso muy amplio es este. Existió un hombre llamado Jesús, que era de Nazaret, en Galilea, y que nació en algún momento durante el reinado de Herodes el Grande. Todo lo demás, los pastores, los magos, la estrella, el censo, la huida a Egipto, la mayoría de los expertos lo considera elaboraciones teológicas. Son elementos creados para lanzar un mensaje muy profundo sobre quién era Jesús, el Mesías esperado, un Salvador universal que llega tanto a los más pobres de Israel, que son los pastores, como a los sabios de todo el mundo, que son los magos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si estas narraciones no son crónicas exactas, ¿pierden su valor? Pues quizás no. Quizás su verdadera verdad no está en la precisión histórica de cada detalle, sino en el potentísimo mensaje que han transmitido durante 2000 años. Un mensaje sobre la esperanza que nace en lo más humilde, sobre lo divino que se encuentra donde menos se espera, y sobre una luz que brilla en medio de la oscuridad. La pregunta entonces no es tanto si ocurrió exactamente así, sino qué significa todo esto hoy.